Bueno, en esta sesión vamos a ver el concepto de urbanismo digital, eh, sobre todo, digamos, la tecnología y los datos. Realmente, como a menudo en este curso nos encontraremos, hay muchas definiciones de lo que es el urbanismo digital. Entonces, la que yo voy a proponer aquí seguramente es una de unas cuantas, ¿no? Eh, Estos conceptos más emergentes siempre justamente se prestan a que haya diferentes interpretaciones. Como nosotros hemos ido viendo y seguiremos viendo en el curso siempre de qué manera las tecnologías y en otros casos los datos, pero siempre la tecnología y la tecnología social sobre todo afecta nuestra manera de intervenir y entender el territorio. Digamos que en mi definición de urbanismo digital también insistiré sobre todo en ese aspecto, ¿no? Básicamente entiendo por urbanismo digital la capacidad de utilizar una enorme cantidad de datos y de nuevas tecnologías que nos permiten mejorar, digamos, utilizar esas tecnologías y esos datos para desarrollar estrategias a partir de análisis que nos permiten mejorar la vida, la calidad de vida del día a día. Una vez más, quiero insistir en que la mejora de esa calidad de vida, desde el punto de vista, no puede ser simplemente asociada a una eficacia y eficiencia de servicios urbanos como el transporte, la energía, el agua, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso es fundamental y analizar, disponer de grandes cantidades de datos y disponer de infraestructuras avanzadas de tecnología nos permiten justamente tener y mejorar y entonces tener esa eficacia y esa eficiencia, ¿no? Entonces poder tener servicios cada vez mejor que nos ofrecen en ese sentido muy, muy práctico, mejorar la calidad de vida. Pero desde mi punto de vista es importante también el factor humano. Y es por eso que también veremos un elemento importante en los datos, que no son simplemente los datos fríos, cuantitativos, que también ahora se llaman, la habréis oído muchas veces, Big Data, ¿no? Big Data, es decir, enormes cantidades de datos, digamos que nos permiten, justamente por esa enorme cantidad, de luego incluso hacer previsiones y mejorar ciertas cosas, ¿no? A eso creo que tendremos que asociar otro tipo de datos de lo que se oye hablar menos, pero que para nosotros es esencial, que es justamente el Civic Data, ¿no? Y si puede ser open, mejor, ¿no? Civic Open Data, ¿no? El Open Data también es un poco la idea de que podamos disponer de los datos relacionados con los servicios públicos, que todos podamos acceder a esos datos y a partir de ahí proponer plataformas, servicios, análisis que nos ayudan a mejorar la ciudad. Iremos viendo todos esos puntos, ¿no? Entonces vamos entonces con la tecnología. Entonces seguramente decíamos la tecnología nos permite ahorrar energía, ser más eficientes, nos permite de alguna manera sincronizar diferentes objetos. En ese sentido, se habla del Internet de las cosas, ¿no? Es decir, que realmente ya no solamente estamos utilizando mucho la comunicación a través de Internet justamente para las personas, para desarrollar proyectos, etcétera,
y las personas accedemos a los datos, sino que realmente los objetos ya empiezan a comunicar entre ellos, ¿no? Entonces, bases de datos que se superponen, servicios en tiempo real que se ponen al día, sensores que reciben información en tiempo real. Entonces, todo eso, de alguna manera, permite acceder, digamos, decíamos, Internet de las Cosas, es decir, que esos datos ya comunican entre ellos y nosotros, digamos, los humanos podemos además utilizar esos mecanismos para mejorar la ciudad. Es decir, vuelvo a esa idea de que, ok, existe una tecnología que de por sí es capaz de mejorar las cosas, Internet of Things, Internet de las Cosas, hablan entre ellos, muchos datos, tecnología avanzada, etc. Que entonces ya de por sí mejora las cosas, pero nosotros, justamente como diseñadores cívicos, tenemos que entender esos mecanismos y ser capaces de utilizarlos para mejorar la ciudad desde el punto de vista, también desde un punto de vista humano, no simplemente de eficacia y eficiencia. En ese sentido, entonces, el urbanismo digital es un poco la idea de que podamos realmente utilizar esas tecnologías de cara al futuro para pensar de qué manera cambia la ciudad. Lo hemos visto ya en otras sesiones sobre el Internet móvil, la habitación físico-digital. Cambia la ciudad y cambia nuestra manera de utilizar la ciudad. No solamente desde un punto de vista del usuario, palabra que de hecho no me gusta, ciudadano mejor, sino desde un punto de vista técnico. Es decir, que nosotros tenemos nuevas herramientas para entender qué es lo que ocurre en la ciudad y tenemos otras herramientas para transformar la ciudad. Digamos, lo más frío en ese sentido que podamos oír, bueno, entre las cosas más frías, que pero de alguna manera nos tienen que hacer reflexionar, son, por ejemplo, cosas como el coche sin conductor. Es decir, que ya sabéis que es una realidad, no es algo utópico, es decir, que ya existen coches que además son más seguros de los coches conducidos por personas, ¿no? Al contrario de lo que podríamos pensar. En una ciudad en la que pongamos, no es descabellado, y tampoco hay que verlo de una forma demasiado deshumanizada, ¿no? Pero en una ciudad donde solo pueden circular coches no conducidos por personas, que podría pasar, no sé si es bueno o malo, ya de hecho deberíamos reflexionar aún más, pero para entendernos de qué estamos hablando, realmente el paradigma ya no sería, por ejemplo, el uso de los semáforos, que es una información que se transmite a las personas que luego, como consecuencia, toman una decisión de pararse o no a un cruce, sino que directamente los coches comunican entre ellos, como decíamos antes, comunicación entre objetos, y van parando y avanzando en los cruces en función de un análisis en tiempo real de cómo está el tráfico y las personas que arriban antes o después, ¿no? Entonces, el tráfico de alguna manera se gestiona casi por sí mismo, ¿no? Entonces, eso es una manera de que podamos pensar de qué estamos hablando también cuando hablamos de urbanismo digital. ¿Cómo afectaría eso a la ciudad, ¿no? Entonces, esto como ejemplo. Pasando a otro tema que era el tema de los datos, hemos nombrado el concepto de Big Data y luego los Open Data y Civic Data. Vamos primero con los Open Data porque creo que es nuestra obligación entender qué son, por qué exigir que haya Open Data y luego cómo utilizarlos. Open Data tiene que ver sobre todo con los datos de la administración pública con los servicios que ofrece la administración pública, que puede ser el tráfico, puede ser los hospitales, puede ser todas las bases de datos que la administración pública vaya almacenando y creando, ¿no? Actualmente esos datos no son accesibles, en muchos casos no son accesibles, es decir, los ciudadanos no podemos acceder a esos datos, ¿no?
Y es más, tenemos casos bastante tristes en el que esos datos son gestionados por empresas privadas, pero la parte mala no es que sean las empresas privadas las que gestionan, sino que, o no solamente eso, depende de las situaciones, ¿no? Sino que los datos de alguna manera son de propiedad de esas empresas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que es importantísimo que los datos que tienen que ver con los servicios públicos tienen que ser públicos, que no hay que confundir con abiertos, ¿sí? Tiene que ser público, es decir, propiedad del Estado, y tiene que ser luego accesibles y abiertos, es decir, que todos los ciudadanos tenemos que tener acceso a ello y tenemos que tener el derecho a usar esos datos, ¿no? ¿Y por qué tenemos que usar esos datos? Tenemos que usar esos datos para muchas razones. Una muy evidente es por un tema de transparencia, acceder a esos datos, desarrollar servicio para cruzar esos datos nos permite analizar mejor qué es lo que está haciendo la administración pública, entonces tener mayor transparencia. Pero por otra parte, dejar el libre acceso a esos datos permite, digamos, dar pie digamos, al nacimiento de plataformas y servicios que a lo mejor digamos, a lo mejor la administración pública no es capaz ni siquiera de pensar, ¿no? Ya veremos luego de desarrollar, pero ni siquiera es capaz de pensar que pueda existir ese tipo de plataformas. De alguna manera, cuando tú lo abres, dejas la posibilidad que se ponga en marcha una inteligencia colectiva que con esos datos puede sacar servicios y productos que ahora mismo ni siquiera nos podemos imaginar y que de alguna forma son positivos para el territorio, para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Y esos pueden ser servicios incluso privados, es decir, puede ser que los ciudadanos lo hagan porque les apetece, o puede ser que sean empresas o asociaciones o ONG que lo hagan, ¿no? Entonces, incluso genera, como está pasando en algunos casos, una economía alrededor de esos procesos, ¿no? Y luego os comentaba, bueno, entonces en ese sentido quería hacer un ejemplo importante que está relacionado, por ejemplo, con yo estoy ahora mismo en París. París es una de las ciudades donde mejor, creo yo, se ha desarrollado el servicio de bike sharing, es decir, de un servicio público que nos permite utilizar una bici y ir dejándola en las diferentes estaciones que hay en la ciudad de París, ¿no? La cojo, la uso y luego la dejo, ¿no? Con un sistema de tarjetas magnéticas, etc., con una cuenta personal y todo muy bien, ¿no? De alguna manera, en París y muchas otras ciudades donde eso se ha puesto en marcha, nos hemos dado cuenta que realmente los datos de utilización de esas bicis realmente nos están dando también en tiempo real información valiosísima sobre cómo se mueve la ciudad, ¿sí? Qué es lo que está pasando en la ciudad, cuáles son los lugares en cada momento donde hay más personas, cuáles son los trayectos, las direcciones, las directrices. Es decir, realmente estamos, como comentábamos antes, cuando hablábamos del Internet móvil, por tener también un móvil encima, en este caso una bici, estamos siendo sensores, captando información y almacenando esa información, ¿no? Y para lo que es el urbanismo digital, es decir, poder utilizar esos datos para pensar la ciudad, eso es un potencial enorme. Si estamos, digamos, teniendo acceso a algo que es enorme, ¿no? Que es impensable, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, hablando justamente del Open Data, de que esos datos sean públicos. Si no solamente, y repito, no solamente acceder a esos datos, ¿no? Porque puede ser que lo gestione una empresa, como es el caso de París, y luego esa empresa deje acceder a esos datos. Pero
Es importante que sean públicos para que tengamos también, de alguna manera, derechos sobre esos datos, ¿no? Entonces se pueden dar situaciones en las que, digamos, de alguna manera el Estado o una ciudad no solamente está pagando a una empresa para que desarrolle un servicio, que es el del intercambio de bicis, sino que luego, si quiere acceder a los datos de ese servicio que le son muy útiles para la gestión urbana, tiene que comprar esos datos, ¿no? Entonces es importante entender que eso tiene que ser unos datos de todos. Y luego llegamos a lo que os comentaba, que era el civic data, es decir, datos cualitativos, datos que nos dicen cómo se organiza la gente, qué piensa, qué opina, cómo se encuentran, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí podríamos tener por lo menos dos vertientes, una un poco más, ¿cómo diríamos?, un poco más indirecta o, digamos, más parecido a lo que teníamos con el Open Data, simplemente analizando, por ejemplo, la información que las personas intercambian públicamente, así que por su voluntad dejan públicamente en las redes sociales, como puede ser Facebook y Twitter, ¿no? Sobre todo Twitter se presta muchísimo a ese tipo de análisis, es decir, que nosotros analizando los flujos y los intercambios de mensajes entre las personas, las palabras que usan, ahora digamos que los ordenadores son realmente capaces de analizar semánticamente a un nivel bastante avanzado qué es lo que la gente está diciendo en Twitter, ¿no? Es una especie de big data, pero social, es decir, que nos dice qué es lo que la gente opina, qué es lo que la gente está desarrollando, ¿no? Entonces, nosotros analizando esos datos también, de alguna manera, podemos entender mejor la ciudad. Por supuesto, no me olvido que existen ciudades donde eso no es posible. Entonces, por supuesto, digamos que no estoy diciendo que todo se tiene que basar en eso, ¿no? También en el tema del urbanismo digital. No nos olvidemos que estamos hablando de posibilidades y tendencias, ¿no? Y yo añado a eso que he visto Internet móvil y he visto ordenadores en sitios impensables, incluso muy pobres. Es decir, porque existe una voluntad realmente de estar conectados. Veremos en otra sesión también el concepto de la dimensión local, que es enorme, ¿no? Entonces, en nuestro proceso de crecimiento queremos las personas acceder a esas cosas. Entonces, no tenemos que olvidar de la tendencia, ¿no? Luego está claro que no es aplicable en cualquier ciudad del mundo. Pero tenemos, una vez más, insistir, tenemos que conocerlo, tenemos que saber lo que es, tenemos que entender qué es eso del urbanismo digital, ¿no? Que no es utilizar software digitales, ¿no? No es simplemente utilizar tecnología, sino que es, bueno, creo que ya llevo casi 20 minutos hablando, creo de que hemos entendido de lo que estamos hablando, ¿no? De algo más complejo, ¿no? Y os recuerdo entonces la tecnología, los datos, los Big Data, Open Data, Civic Data, y luego esa capacidad de comunicación que existe entre los objetos, que es Internet de los datos, Internet de las cosas, Internet of Things, elementos, digamos, como esenciales para entender qué es esto del urbanismo digital, sin olvidarnos nunca de justamente de el factor humano. Para cerrar, un pequeño, digamos, aquí digamos que ya hemos visto unas cuantas sesiones sobre Internet móvil, liberación físico-digital, etc. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, esto sobre todo, por ejemplo, en los países de Sudamérica, de algún tipo de alerta que tenemos que tener. Por ejemplo, en Sudamérica se está volviendo bastante común y ahora lo están empezando a hacer también algunos en Europa, que junto con un smartphone de alguna manera nos regalan el acceso a Internet, pero a un Internet limitado, ¿no? Un Internet que de alguna manera nos permite acceder solo a WhatsApp o solo a Facebook.
Creo que nosotros tenemos que entender, por lo menos nosotros como técnicos, como profesionales, el peligro que existe detrás de ese tipo de mecanismos. Es decir, que existe el peligro de que las personas, como decía antes, que tienen ganas de acceder a ese tipo de cosas, de la comunicación, que quieren estar justamente vivir una dimensión global y local al mismo tiempo, la global, que ya veremos en otra sesión, puedan luego confundir ese acceso a WhatsApp, ese acceso a Facebook como el Internet mismo, ¿no? O sea, es importante que las personas estemos educadas en entender qué es realmente Internet, qué es esa capacidad de intercambiar información sin filtros, cómo nosotros podemos ser protagonistas de ello, nosotros podemos crear plataformas, ¿no? Por eso hablaba de los open data, ¿no? Y el hecho de que cualquier persona desde su móvil pueda acceder a Internet sin limitaciones es importante. Por supuesto tiene un factor económico detrás, pero si nos acostumbramos a que para tener, como no pago, me lo ofrecen gratis y luego lleguemos a ese acceso a WhatsApp y Facebook, luego puede surgir un fenómeno que nos hace confundir justamente Internet con esos servicios. Es decir, confundir Internet con Facebook es decididamente dañino, no es útil. Todo lo que estamos hablando del ciudadano prosumer, de que nosotros usamos la tecnología para ser protagonistas de la ciudad, etcétera, etcétera, toda una serie de discursos ya no valdrían, ¿no? Todo debería pasar por ese filtro que es Facebook, que es WhatsApp, ¿no? Nos impiden nosotros ser, como decíamos en otra sesión, los protagonistas, trabajar desde el territorio, ¿no? Entonces, bueno, eso que lo tengamos presente, que seamos conscientes de ello, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, me gusta siempre también que veamos todas las posibilidades, ¿no? Y que no nos quedamos simplemente en una visión muy entusiasta.